Sí, buenas noches con todos. Gracias por la invitación y participar en este curso internacional de infecciones en el paciente crítico. Y bueno, el tema que viene a continuación es bacteriemia en UCI. Empezamos con algunos conceptos generales. La bacteremia se define por lo general como la presencia de hemocultivos positivos en un paciente con signos sistémicos de infección. Esta puede ser secundaria a una fuente ya documentada o que tengamos determinada en un paciente, o puede ser primaria si no tenemos un origen definido. La bacteriemia representa el 40% de los casos de sepsis o shock séptico comunitario e intrahospitalario y 20% de los casos que se van a adquirir en UCI. La bacteriemia adquirida en UCI viene a representar el 5 a 7% de los ingresos, que vendría a ser 6 a 10 episodios por 1000 pacientes al día. La bacteriemia se produce cuando los microorganismos invaden el torrente sanguíneo y se multiplican a un ritmo que supera la capacidad del sistema retículo endotelial para eliminarlos. Se puede presentar a cualquier edad, sexo, etnia, es indiferente, y se considera como un marcador de calidad de los servicios que los hemocultivos contaminados de dicho servicio representen menos del 3% de los casos. Hay que diferenciar también bacteremia de lo que es sepsis o shock séptico. Hemos ya definido bacteremia. La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del hospedador a una infección. El shock séptico es un estado más avanzado de la sepsis. Se produce cuando las alteraciones circulatorias y del metabolismo celular son tan importantes que aumentan la mortalidad, ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces no es lo mismo bacteremia, no es lo mismo sepsis, no es lo mismo shock séptico. Si bien la bacteremia puede llevar una sepsis y la sepsis puede desencadenar en un shock séptico. En cuanto a la patología de la bacteremia, en este caso enfocada a la bacteremia relacionada a un catéter central, tenemos que como mecanismos de infección pueden ser estos a través de los líquidos que se infunden por el catéter, los cuales pueden estar ya contaminados o contaminarse durante su preparación. Puede ser debido a infección de las conexiones que tienen el catéter, sobre todo por microorganismos o flora endógena de la piel del paciente, o incluso de las manos del trabajador, ¿no? Que no se haya lavado adecuadamente las manos y contaminar las conexiones del catéter. Puede ser a través del mismo recorrido del catéter, a través de la piel del paciente, por lo tanto será también a través de flora endógena, o puede ser también por las manos del manipulador con una técnica incorrecta para el manejo del mismo. O puede ser también que el catéter venga ya contaminado de fábrica, lo cual pues va a ser extremadamente raro. Y otro medio de contaminación es a través de la vía hematógena, de alguna infección distal que tenga el paciente, viaje a través del torrente sanguíneo y se localice en el catéter, en la punta del catéter que está dentro de la vena. Tenemos así como un mecanismo, o si lo dividimos según su patogénesis, extraluminal, intraluminal e indeterminado. Intraluminal viene a representar, según este estudio, el 45% de los casos y se determina o se menciona que es extraluminal cuando se detecta el microorganismo tanto en el catéter como en la piel del paciente. Intraluminal viene a ser el 26% y en este estudio se determinó como intraluminal cuando solo se detecta en el catéter y no en la piel del paciente el germen. E indeterminado, cuando no se pudo determinar ningún foco, viene a representar el 29% de los casos. Tenemos también algunos factores que nos van a aumentar el riesgo de tener una bacteremia asociada a la UCI, como vienen a ser la gravedad del ingreso, a mayor apache, a mayor SOFA, mayor riesgo tendrá nuestro paciente de adquirir una bacteremia. La estancia prolongada, por supuesto, que también aumenta el riesgo de una bacteremia, el estado de inmunosupresión, como es lógico, una enfermedad hepática, a más avanzada peor, el ingreso quirúrgico, ¿no? Los pacientes posoperados está descrito que tienen mayor riesgo de padecer una bacteremia, y la necesidad de procedimientos o dispositivos invasivos
que en el caso de los pacientes de UCI van a ser la gran mayoría. En el estudio Eurovac 1 se describe que en cuanto a las causas de la bacteremia, el 21% de las mismas fueron relacionadas a un catéter central. Otro 21% fueron debido a una neumonía intrahospitalaria que produjo una bacteremia. Un 12% fue alguna infección intraabdominal que conllevó a una bacteremia y el 24% fue una fuente no identificada. En cuanto a los microorganismos, tenemos aquí listados los más frecuentes: Estafilococo coagulase negativo, Staphylococcus aureus, los enterococos, la cándida, Escherichia coli, la Klebsiella, la Pseudomonas aeruginosa, el Enterobacter, la Serratia, el Acinetobacter. En el caso de UCI, con la frecuencia que vemos aquí, y también una mortalidad. En cuanto a la frecuencia, se ve que las coagulasas negativas son el mayor porcentaje, 35.9%, seguido por el Staphylococcus aureus con un 16.8% de los casos, la Candida species un 10.1% y los enterococos 9.8%, por citar los 4 más frecuentes. Los que conducen a una mayor mortalidad no necesariamente son los más frecuentes. Vemos aquí, por ejemplo, que la Pseudomonas aeruginosa produce la mayor mortalidad en cuanto a bacteremia, con un 47.9%, seguido de cerca por la cándida, que bueno, ya no sería una bacteremia, sería una fungemia, con un 47.1% de los casos, el Acinetobacter un 43.4%. Vemos aquí que no es muy frecuente una bacteremia por Acinetobacter, pero sin embargo la mortalidad cruda sí es bastante alta, ¿no? 43.4%. Y en cuarto lugar, los enterococos con una mortalidad del 43% de los casos. También para mencionar los 4 más frecuentes. También podemos dividir el germen según el tiempo de aparición de la bacteremia. Se ha visto, por ejemplo, que en el caso de la bacteremia por E. coli, se suele presentar entre más o menos los 8 y los 13 días de estar colocado el dispositivo, de estar ingresado en UCI el paciente. En el caso del Staphylococcus aureus se suele presentar a partir de las 2 semanas, a partir de los 15 días, hasta los 16, 17 días de ingreso, es cuando con mayor frecuencia se puede presentar la bacteremia por Staphylococcus aureus. En el caso, mencionando pues los, de repente, más relevantes, la Pseudomonas aeruginosa, también pues cercano a los 18 días, hasta los 22 días más o menos de ingresado del paciente, suele presentarse con esa frecuencia de la Pseudomonas aeruginosa. En el caso del Acinetobacter, la presentación es más tardía, ya pasadas las 3 semanas de ingresado del paciente, a partir de los días 22, hasta incluso pasadas las 4 semanas, es cuando con mayor frecuencia se puede presentar la bacteremia por Acinetobacter. En cuanto a de dónde se procede la bacteremia, también podemos, según ello, ver qué microorganismos son los más frecuentes. Si, por ejemplo, es una bacteremia que consideramos adquirida en la comunidad y que posteriormente hace que el paciente ingrese a la UCI, podemos tener en el caso, si es una neumonía comunitaria, los gérmenes más frecuentes los vemos aquí listados, a la cabeza del Streptococcus pneumoniae. Si es una infección intraabdominal comunitaria, muy frecuentemente podrá ser producido por una enterobacteria, incluido, así sea comunitario, que pueda ser por un germen BLE, ya que lamentablemente cada vez es más frecuente la presencia de BLEs en la comunidad y sobre todo en Perú. Una infección urinaria, también a la cabeza una enterobacteria, incluido también gérmenes productores de BLE. En el caso, seguimos aquí listados otro tipo de infecciones, como puede ser, por ejemplo, la infección de tejido, de partes blandas, de piel, de tejido celular subcutáneo, en el que más frecuente será el Staphylococcus aureus. Y vemos aquí, pues, diferentes microorganismos según la afectación que tenga el paciente. En el caso que sea adquirida en UCI o que sea adquirida en el medio hospitalario, si es una neumonía intrahospitalaria, será frecuentemente una enterobacteria, una pseudomonas, un acinetobacter. Si es una infección intraabdominal, también una enterobacteria, un enterococo. Si es una infección urinaria intrahospitalaria, una enterobacteria, puede ser una pseudomonas. Si consideramos una infección relacionada al catéter, será una enterobacteria, una pseudomonas.
En caso de infección del sitio quirúrgico, pues ya va a ser variable, ¿no? Generalmente van a ser polimicrobianas. Y en el caso que sea una bacteriemia primaria, por lo general se ha visto que suele ser debido a una enterobacteria, una pseudomonas aeruginosa. Aquí, bueno, mencionar también, aunque menos frecuente, en el caso de una bacteriemia comunitaria producida por una meningitis, lo más frecuente una pseudomonas, un streptococcus pneumoniae, una Neisseria meningitidis. En el caso de endocarditis, un Staphylococcus aureus o un estreptococo. Por mencionar, digamos, los gérmenes más frecuentes relacionados a la patología con la que ingresa el paciente y dependiendo de dónde viene, si viene del hospital, si viene de la calle o si propiamente se está adquiriendo en la misma UCI. Vamos a ver, hacia la siguiente. Algunos puntos claves que tenemos que recordar o cómo más o menos nos vamos organizando en la presente exposición. Primero hay que ver si el paciente tiene una bacteremia. Luego, obtener hemocultivos. Inmediatamente, iniciar antibióticos de manera empírica, de acuerdo a donde creamos cuál es el foco de la infección o de dónde viene nuestro paciente. Hay que preguntarnos luego si debo retirar el CBC, en el caso que nuestro paciente en UCI lo tenga. Y posteriormente, con los resultados de los cultivos o de las pruebas que le vayamos a hacer, realizar un tratamiento ya más dirigido. En cuanto al diagnóstico, aquí está un poquito más enfocado a la bacteremia relacionada al catéter, pero bueno, ¿en quiénes vamos a sospechar una bacteremia? Pacientes con signos clínicos, síntomas de infección. En el caso de que sea relacionado al catéter, veremos pues, que hay eritema, secreción purulenta a nivel de la zona de inserción del catéter o que el catéter central también esté disfuncionando. Sí, sí, que en el caso sospechemos que la bacteremia sea relacionada a un catéter venoso central. En todo caso, si sospechamos que el paciente tiene una bacteremia, nuestro siguiente paso debe ser la obtención de 2 sets de hemocultivos. 2 sets significa uno para medio aerobio y otro para medio anaerobio. Si estamos solicitando 2 sets, serán al final 4 frascos, ¿no? 2 para aerobios y 2 para anaerobios. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los hemocultivos nos pueden dar falsos negativos. En determinadas situaciones pueden existir bacteremias que no son recogidas por el hemocultivo. Generalmente se producen en pacientes que han estado recibiendo tratamiento antibiótico previo o en las situaciones en las que el microorganismo precisa de medios de cultivos específicos, como puede ser la brucela o la tuberculosis, no van a crecer en los medios habituales en los cuales los cultivamos, o en general bacterias no cultivables, ¿no? Que con los medios que se utilizan no van a crecer, que es más raro que lo anteriormente mencionado. Falsos positivos, en medio del cultivo crecerán otros microorganismos que no son responsables del cuadro clínico del paciente, también conocidos como pseudobacteriemias, ocurren por la contaminación de la sangre del paciente en el momento de la extracción o manejo, ¿no? Generalmente por una mala técnica para la toma de la muestra. Tenemos así pues este algoritmo que me pareció bastante interesante. Empezamos aquí los hemocultivos, cuando debemos considerarlo, pues el paciente tiene signos de sepsis severa, de shock séptico, o alguna infección tipo endocarditis o algún tipo de infección endovascular. Si la respuesta es sí, debemos obtener 2 sets de hemocultivos. Si la respuesta es no, tenemos que ver cuál es nuestra probabilidad pretest de tener una bacteremia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la probabilidad de que el hemocultivo sea positivo? Entonces tenemos 3 casos, que la probabilidad sea baja, menor del 10%. Dentro de ello tenemos ejemplos de baja, menos del 10%. Si nuestro paciente solamente tiene fiebre, solamente leucocitosis, no vemos que haya celulitis a nivel de la inserción, si es una infección urinaria baja, si es una neumonía comunitaria no grave, la probabilidad de que presente una bacteria será baja, menos del 10%, e incluso muy baja, menos de 5%, en el caso de fiebre en un paciente que lleva 48 horas del posoperatorio. En ese caso, no se recomienda la extracción de hemocultivos.
En el caso que tengamos un paciente con una probabilidad alta de bacteremia, más del 50%, ¿cuáles son los casos? Si se sospecha que la infección está relacionada al catéter, si hay una lisitis o una infección de una válvula, si hay un absceso epidural, meningitis, una artritis séptica nativa no traumática, si hay una infección de un sistema, de un tube ventículo atrial, en ese caso la probabilidad de que sea positiva es muy alta, más del 50%, por lo tanto deberíamos obtener 2 sets de hemocultivos. Si la probabilidad pretest es intermedia, entre 10 y 50%, pues vamos a ver los ejemplos. Intermedia, menor del 50%, mayor del 20%. Una pielonefritis aguda, una colangitis, una infección de un chuc no vascular, una prótesis valvular que consideremos que está infectada, una neumonía comunitaria severa, en ese caso, mayor del 20, menor del 50% de probabilidad, y una intermedia baja, del 20 y mayor del 10%, en el caso de un paciente con celulitis que presente comorbilidad, como un paciente diabético, o una neumonía asociada al ventilador. En ese caso de intermedio, debemos hacernos otras preguntas más. ¿Tiene el paciente riesgo de infección endovascular? La fuente primaria de la infección no está claramente determinada y el cultivo nos va a ayudar en su manejo. Si el obtener un hemocultivo va a cambiar nuestra conducta si este es positivo. Si la respuesta es sí, debemos obtener 2 hemocultivos periféricos. Si la respuesta es no, no se recomienda la obtención de hemocultivos. Nos vamos a la siguiente rama del algoritmo. Aquí viene a ser cuando consideramos obtener hemocultivos, pero ya para ver si la bacteremia ha sido eliminada, ¿no? Como control, como seguimiento. ¿En qué caso debemos obtenerlos? Eh, para ver si se ha eliminado, si se ha controlado la bacteremia. Si la bacteremia se detectó que fue por un Staphylococcus aureus o un Staphylococcus lugdunensis, en ese caso habrá que sacar hemocultivos de control. O si la bacteremia se presenta en un paciente con infección endovascular que tenga algún tipo de dispositivo, marcapasos, o algún tipo de prótesis. En esos casos de que hay mayor riesgo, también deberíamos hacer hemocultivos de control. O si la bacteremia se ha producido por un catéter y este no se ha podido retirar, se mantiene el catéter. Entonces, en esos casos hay que hacer hemocultivos de control. Igualmente, 2 hemocultivos entre las 48 horas, pasadas las 48 horas del primer hemocultivo que se obtuvo. En el caso que la respuesta sea no, pues ya luego tendremos que hacernos más preguntas si vamos a meditar o no obtener hemocultivos de control. Aquí ya, bueno, según lo vemos describiendo. ¿Cómo vendría a ser en todo caso idealmente la secuencia para el manejo de una bacteremia? Pues si sospechamos que nuestro paciente tiene una sepsis y hemos visto, pues, como hemos mencionado en el algoritmo anterior, la probabilidad que sea, si está en una sepsis grave, es mucho séptico, obtendremos los hemocultivos, o si la probabilidad es alta o intermedia, también es muy probable que tengamos que obtener 2 sets de hemocultivos, para medio aerobio y para medio anaerobio. Estos se incubarán y al inicio tendremos que dar un tratamiento empírico de amplio espectro, dependiendo también pues si el paciente viene de su casa, viene de un centro de salud o está en la misma UCI. A continuación, pues nos deberían, si es que se han mandado hemocultivos, obtener una primera respuesta que dice dentro de las 24 horas para tener el GRAM, a ver si el GRAM es un GRAM positivo, es un GRAM negativo, y nos podría ayudar en todo caso una terapia más dirigida. No tanto para desescalar, ya que no está recomendado que se desescale solo con un GRAM, pero sí probablemente para aumentar el tratamiento, ya que si yo le he iniciado, por ejemplo, para GRAM negativo, y de pronto en el GRAM me dice que está creciendo poco GRAM positivo, en vez de desescalar o quitar el antibiótico que le he puesto para el GRAM negativo, lo que probablemente debería hacer sería aumentar, ¿no? Agregarle un antibiótico para GRAM positivos. Y ya luego, pues, según el resultado final, desescalar. Si tenemos la posibilidad de acelerar los resultados, por ejemplo, que tengamos un FinArray, que tengamos la técnica del maldito, pues aceleraremos los resultados de los cultivos y cuando finalmente tengamos la susceptibilidad,
Acá en el estudio menciona 48 horas. La verdad, aquí por lo menos en nuestro medio, no he visto ningún resultado final de hemocultivo a las 48 horas. Sí, muy probablemente te den avances, pero bueno, si finalmente cuando tengamos el resultado, ya debemos ajustar el tratamiento antibiótico dirigido por el antibiograma. En cuanto a la interpretación de los hemocultivos, ¿cuándo vamos a ver si tenemos que tomarlos en cuenta o no? Se clasifican como extremadamente poco probable que sea un contaminante, en el caso que el resultado sea un estafilococo áureo, o un gran negativo, o que sea una cándida. En ese caso, siempre se recomienda tratar. Muy difícilmente será un contaminante. Usualmente es un contaminante, en el caso de estafilococo coagulasa negativo, un corinobacterio, difteroides. En ese caso, por lo general, no se va a tratar, con la excepción de que haya algún dispositivo intravascular, que los signos de infección persistan y que los hemocultivos sean positivos más de dos o más, ¿no? Más de dos o más hemocultivos positivos con el mismo germen nos podría llevar a pensar que hay que tratar el dicho paciente. Y otros casos en los que tenemos que pensarlo también, la mitad de las veces será contaminante y la mitad de las veces será infectante, en el caso del streptococo del grupo Viridae o del enterococo. En ese caso, pues evaluaremos dónde es la fuente de infección, si es oral, gastrointestinal o una endocarditis que probablemente esté relacionada a la bacteremia. Si hay signos de infección, igualmente si tenemos dos o más hemocultivos positivos, probablemente tengamos que tratar dicha bacteremia. En cuanto a los signos clínicos, ya mencionamos criterios de infección, que hay fiebre, estado mental alterado, hipotensión y por lo menos un hemocultivo positivo para determinar que es una bacteria y que no haya ninguna otra fuente de infección. En el caso, por ejemplo, si queremos considerar o achacar que el responsable es un catéter, pues aparte del hemocultivo positivo, debemos tener dos cosas, ¿no? O que la punta del catéter sea positiva, que bueno, ahora vamos a hablar sobre la punta del catéter, o que el hemocultivo transcatéter obtenido, el microorganismo sea el mismo que crece en el periférico, pero por lo menos con una diferencia de 2 horas antes, ¿no? 2 horas de anticipación crezca en el cultivo transcatéter en relación con el hemocultivo periférico, ¿no? Eso pues porque al ser, si consideramos que el foco es el catéter venoso central, la concentración de colonias es mayor y por lo tanto debería crecer antes. En este caso se ha determinado que sean 2 horas antes. ¿Cuántos hemocultivos se deben de extraer? 2. Se ha visto en los estudios que el rendimiento de 2 hemocultivos, la sensibilidad es bastante buena, 89.7%, de mililitros de obtención en los 2 hemocultivos, ¿no? Cada jeringa que se obtenga para obtener los hemocultivos son 20 mililitros, 10 mililitros van al aerobio, 10 mililitros van al anaerobio, luego sacamos otros 2, igual, ¿no? 20 mililitros, 10 al aerobio, 10 anaerobio. Al final son 40 mililitros de sangre en un adulto que viene a ser 2 hemocultivos. Si queremos aumentar nuestro rendimiento de la sensibilidad, pues obtendremos más, pero bueno, ya en eso habría que valorarlo, ¿no? Por lo general se recomienda que con 2 hemocultivos es suficiente. ¿Cultivar la punta del catéter? No. Y hay estudios que se ven de que no tiene mayor utilidad e incluso es un confusor obtener cultivos de la punta del catéter, ya que probablemente eso sea simplemente una colonización, una contaminación del catéter a la hora de extraerlo, de sacarlo de la piel del paciente, una mala técnica para obtener ese cultivo. Y al final lo que va a definir la bacteremia no es que la punta del catéter sea positiva, sino que el hemocultivo sea positivo. ¿Para qué nos puede servir la punta del catéter? Pues si nuestro protocolo está a determinar si efectivamente la bacteremia es debido a un catéter central, pues bueno, si el protocolo de nuestro hospital lo indica, pues bueno, sacaremos un cultivo, perdón, de la punta del catéter. Pero en líneas generales, en términos prácticos de tratamiento del paciente, no tiene mayor utilidad. Otra pregunta que nos debemos hacer, ¿se deben extraer los cultivos del catéter venoso central? Ahí sí ya la respuesta es menos categórica. Habrá diferentes estudios en los que algunos digan que sí, que hay que extraerlos, otros dirán que no sirven. Los que se posicionan a favor de sí, que hay que extraerlos, pues que bueno, va a aumentar el rendimiento. Si la bacteria es por el catéter, pues la podremos determinar si crece 2 horas antes. Los que dicen que no, pues dicen también que es un confusor,
¿Qué hacemos si crece el microorganismo en el cultivo obtenido por el catéter y no crece en el periférico? Ha sido una contaminación. Tengamos en cuenta que, por lo que dicen, a partir de las 72 horas, casi todos los catéteres ya están ya contaminados. Entonces, una cosa es que produzca bacteriemia, otra cosa es que esté contaminado. Entonces, si obtenemos un hemocultivo del catéter, muy probablemente sea contaminación. Para poder determinarlo tendría que crecer también en el periférico. Y entonces, ¿por qué no le saco solamente periférico? Entonces, dependerá del protocolo de nuestro hospital. Yo personalmente intento no sacar del catéter central, solamente dos periféricos, e incluso dicen que obtenerlo ni bien colocado el catéter, porque bueno, ni bien colocado en teoría no está contaminado, pero aún así es más dificultoso obtener un hemocultivo de un catéter recién colocado y puede ser que en ese momento de la obtención nos contaminemos y contaminemos el cultivo. Entonces no está muy claro tampoco que se pueda obtener ni bien colocado, podría ser. Pasada 48 a 72 horas, difícilmente nos va a ser de utilidad un hemocultivo transcatéter. E incluso otros dicen que si ya vamos a obtener transcatéter, deberíamos obtener de todas las luces. Si tiene 3 luces, pues 20 de una luz, 20 de otra luz, 20 de otra luz. 60 mililitros se van a en el catéter. Para los otros 20 que vamos a sacar del periférico, 80 mililitros de sangre. Entonces, debatible que se tenga que obtener o no, dependerá del protocolo de nuestro hospital, pero yo por lo menos de manera particular no suelo sacar hemocultivos de un catéter central. Hay otras técnicas que nos van a ayudar a acelerar el manejo, el FINARRAY, una técnica molecular de PCR para ver el DNA de los microorganismos. Nos detecta los que tenemos aquí, bacterias gram positivas, los enterococos, estafilococos, etcétera, bacterias gram negativas, la Acinetobacter, la Klebsiella, la Stenotrophomonas, los que vemos aquí mencionados, la Pseudomonas, diferentes hongos, las diferentes cándidas, y también muy importante que nos va a detectar genes de resistencia. Si bien no nos dice de qué germen es ese gen, pero sí nos va a ayudar bastante, ¿no? Si puede ser que sea un ble, que sea una carbapenemasa, qué tipo de carbapenemasa. En ese caso nos va a detectar también genes de resistencia, lo cual nos va a ser muy útil. ¿Cuándo solicitar el FINARRAY? Pues el medio económico en el que vivimos pues no nos va a permitir solicitarlo a todos, pero se recomienda en pacientes críticos con bacilos gram negativos en el hemocultivo, si hay presencia de levaduras en el gram, en pacientes con bacilos gram positivos que estén en estado de sepsis, sobre todo si hay riesgo de listeria monocitógenes, si hay presencia de cocos gram positivos en racimos, en pacientes con CHOP o infección de un foco piógeno, coco gram negativos en presencia de sepsis o infección del sistema nervioso central y sepsis con inmunosupresión severa con hallazgos en el gram del hemocultivo. En cuanto al tratamiento, bueno, tenemos que iniciar lo más pronto posible. A cada hora que demoremos, la mortalidad de nuestro paciente aumentará. El tratamiento puede ser empírico dirigido, hay que tener en cuenta el origen de la infección, la presencia de resistencia antimicrobiana, si hay una candidea probable, también cambiará el tratamiento y el estado de inmunosupresión del paciente. Se recomienda siempre, en el caso que sea una bacteriemia por catéter, empezar con cubrir coco gram positivos, que viene a ser la vancomicina, y según ello, pues según el riesgo que haya o no de tener gram negativos, pues cubrirlo, ¿no? Según venga el paciente de casa, venga de piso, esté inmunosuprimido o no. Aquí en este cuadrito, pues viene un poquito más a detalle cuáles son los factores de riesgo para bacilos gram negativos o para cándida, y según ello iremos cubriendo nuestro tratamiento empírico. Por lo general se recomienda extraer, retirar el catéter venoso central. Sin embargo, habrá situaciones en las que se tengan que mantener y en ese caso, pues probablemente haya que poner antibiótico transcatéter, sellarlos, etcétera, pero en la medida de lo posible siempre debemos cambiarlo. El tratamiento dirigido, pues según el germen que será, si tenemos coco coagulasa negativo, será vancomicina, un enterococo ampicilina, el tiempo de duración, un estafilococo puede ser de 5 a 10 días si quitamos el catéter, 10 a 14 días si no, en general hay que quitarlo, un enterococo 7 a 14 días, un estafilococos aureus por lo menos serán 14 días, incluso se dice 14 días desde el último hemocultivo negativo, usaremos oxacilina si es un sensible, vancomicina si es un resistente.
Bueno, aquí ya estamos un poquito mal del tiempo. Venía un poco cómo es el manejo de los enterococos, según si hay bacteriemia o no, 4 o 5 días. Si la bacteriemia se relaciona con una prostatitis, una infección urinaria del tracto biliar, 7 días. Si es un endocarditis, 4 a 6 semanas. En el caso del fecalis, el tratamiento de elección será la ampicilina, siempre y cuando no sea resistente. En el caso del Faecium, el tratamiento va a ser la vancomicina. Difícilmente el Faecium será sensible a ampicilina, pero aún así lo sea, difícilmente daremos ampicilina para un Faecium. Lo más probable es que sea tratada con vancomicina. En cuanto a la duración del tratamiento, pues también ya dependerá de la enfermedad. En cuanto a los bacilos gram negativos, pues también se recomiendan 7 a 14 días. 7 días si el paciente va evolucionando bien y se ha retirado el foco infeccioso, que es el catéter o algún acceso o algo. Y en el caso de las cándidas, 14 días desde el último hemocultivo negativo. En el caso de la pseudomonas, sí se recomienda que no sea menos de 10 días de tratamiento antibiótico. Ante cualquier duda o infecciones complicadas, pues consultaremos con el especialista en enfermedades infecciosas. Y bueno, el tratamiento también se puede dirigir, si tenemos final range, según los gérmenes de resistencia, daremos o no, en el caso del estafilococos, tratamiento con oxacilina o con vancomicina. En el caso de los bacilos gram negativos, nos va a ayudar a ver si es resistente o no a colistina. En el caso de los BLES, también si el gen CTXM está presente, para ver si vamos a tratarlo o no como un BLE, tener en cuenta que no todos los BLEs son CTXM, hay también otros tipos que no son detectados por el FIN array, pero en línea general se recomienda no usar ceftriaxona para una bacteriemia comunitaria, ya que hay que tener en cuenta que en Perú muy frecuentemente los gérmenes van a ser BLE. Igualmente, si es una carbapenemasa, según el tipo de carbapenemasa, daremos ceftavibactam-sola. Si es una carbapenemasa metal o beta-lactamasa, habrá que añadir astronam. En el mundo ideal que lo tengamos, no lo tenemos. Y bueno, así según eso, más o menos viene a ser hasta aquí lo que sería la presentación. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos y estaremos luego pendientes a responder cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias.